Hola amigo, bienvenido a mi canal, mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Hoy, y a pedido de muchos de ustedes, les vuelvo a traer al canal a la excelentísima Mon Laferte, en este caso cantando en vivo Porque me fui a enamorar de ti. Antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas al canal, a que te sumes a esta hermosa familia, es totalmente gratis, no te olvides de activar la campanita, así no te perdés ningún video. Ahora sí, empecemos. Please welcome to the stage, Latin Grammy Award winner and Chilean singer-songwriter, Mon Laferte. Wow. Qué linda que es. 5 minutos. Wow. Quédate solo 5 más. Wow, qué belleza amigos, qué hermosa combinación la de Mon y esta orquesta fantástica. Por ahora empezó cantando bastante grave en principios de la octava 4 y con poca compresión cordal, es decir que sus cuerdas no se están juntando mucho, que sale una voz más soplada, más frágil. Qué lindo. ¿No ves que al parecer por ti tengo una enfermedad? A Mon le encanta resaltar las consonantes, como hizo recién con enfermedad. Fíjense que es un toque personal que le da a ella, algo que la caracteriza. Muchas veces lo hace también al final de una estrofa o de un verso con las eses. Las remarca, qué lindo. Te estoy llorando. No te vayas tan pronto de mí. Qué lindo. Quiero comerte el corazón. Te gritan mis brazos. Necesito tu amor. Es hipnótica amigos. Fíjense que sigue cantando con una voz bastante soplada y si bien la melodía no ha subido mucho, es decir que sigue desarrollándose en principios de la octava 4, bastante grave, ella ya desde el comienzo está haciendo cambios muy sutiles de dinámicas, de volúmenes para favorecer su interpretación, para transmitir, como hizo recién hacia el final de este fragmento en Tu amor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido. Ahora sí hubo un cambio abrupto de dinámicas, de volúmenes y tiene que ver con que llegó al estribillo de la canción y que saltó también a la octava 4, a la segunda mitad de la octava 4. Hoy estaba en la primera, pero ya está más agudo. Y eso se traduce en un cambio de dinámicas porque necesita proyectar más la voz y por lo tanto necesita mayor compresión cordal, que sus cuerdas se junten para poder cantar esas notas más agudas. Nunca quise lastimar. Ay, qué bonito. Desearía no saber amar, porque me fui a enamorar de ti. Una de las cosas que hace tan especial su interpretación es el juego de dinámicas que aplica en cada estrofa. Como vimos, al comienzo era un juego más sutil de matices y ahora lo hizo más notorio. Y lo que está utilizando para cantar esas notas es tanto el registro de voz de pecho como el de voz mixta. De este amor clandestino, tal vez era el encanto de saber que lo nuestro no está permitido. Amigos, me parece totalmente impresionante lo que transmite, no solamente con su voz, sino también con su cuerpo, con sus miradas. ¡Wow! Es totalmente hipnótica, Mon. Ya perdí la conciencia y me he vuelto una sombra de mí. Tal vez sería mejor que lo nuestro se acabe. Necesito dejar de sufrir.
Por ahora está cantando con un sonido brillante, abierto y como en todas sus presentaciones también está utilizando twang, que es una técnica que enriquece la resonancia de la voz, que le permite que salga con ese brillo, tener esos agudos tan timbrados, muy bonito. Quiero que estemos bien. Sé que tú también lo has pasado mal. Estoy tan confundida, mas no estoy arrepentida. Si pudiera, te volvería a amar. Hay que resaltar, amigos, el control que tiene Mon del aire. Es imprescindible para cualquier cantante saber dosificar el aire a lo largo de un verso. Y ella tiene una técnica de respiración excelente, la técnica costodiafragmática, que le permite no solamente llegar bien a esos finales de verso, alargar la nota, agregarle vibrato, sino también que le permite cantar esos agudos tan potentes y tan perfectos. Porque me fui a enamorar de ti, si sabía que era prohibido. Lo que hizo Mon recién de abrir la boca verticalmente es lo que siempre le recomiendo a mis alumnos que hagan, sobre todo en esas notas agudas para poder sacar la voz, para cantar con potencia. Por supuesto que esto tiene que estar en comunión con otros recursos vocales, como ser el cambiar de registro vocal, saber cambiar de registro para no lastimarse. Nunca quise lastimar. Desearía no saber amar, porque me fui a enamorar de ti, de este amor clandestino. ¡Wow! La admiro tanto, amigos, pero tanto. Es una montaña rusa de emociones. Es increíble cómo se las ingenia siempre para llevar cada canción a otro nivel. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con la cantidad de recursos que tiene en su haber. ¡Wow! Tal vez será el encanto de saber que lo nuestro no está permitido. Ese cierre que hizo recién lo hace en cada una de sus presentaciones y creo que ya lo podemos considerar como uno de sus sellos personales. Tiene que ver con que en muchas palabras que terminan en O, ella las alarga y al final las transforma en U. Súper original, me parece. Hermoso. Me encanta su vestimenta también, ¿eh? Está muy bonita. ¡Qué orquestón, Dios mío! Porque me fui a enamorar de ti, si sabía que era prohibido. Creo que hoy también hizo esa variación en la palabra ti, llevó la melodía más arriba con respecto al primer estribillo. Y eso hace que la interpretación también sea más variada, más dinámica. Me gusta, ¿eh? Tal vez será el encanto de saber que lo nuestro no está permitido. Por favor. ¡Wow! ¡Qué final! Sos de otro mundo. Amigos, cuéntenme qué les pareció esta presentación de Mon. Yo quedé totalmente fascinada. Y si les gustó este video, recuerden que me ayudan muchísimo dejando un like, un comentario, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose al canal, sumándose a esta hermosa familia. Es gratis. Activen la campanita, así no se pierden ningún video. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme. ¡Chau!